vengo a hablar sobre la goniometría. La goniometría de la cadera, la abducción y aducción. La aducción por la porción. El paciente de cúbito dorsal con los miembros inferiores en porción 0 y con la pelvis estabilizada con ambas espinas ilíacas anterior-posterior del mismo lado. Esta es la alineación del goniómetro. El goniómetro universal en 0, el eje colocando sobre la espina ilíaca anterior-superior de la cadera que se examina. El brazo fijo. El brazo fijo se alinea con la espina ilíaca anterosuperior. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del fémur. El movimiento. Se efectúa el movimiento de abducción de la cadera. Los registros. Se registra el ángulo formado entre la porción 0 con la porción final de abducción. Los valores normales. Se encuentra la abducción de la cadera, que es de 0 a 50 grados. Ahora está la aducción, la porción. El paciente de cúbito dorsal con los miembros inferiores en porción 0 y la pelvis estabilizada. La alineación del goniómetro. El goniómetro universal en 0, el eje colocado sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera que se examina. Está el brazo fijo. El brazo fijo se alinea con la espina ilíaca anterosuperior. Está el brazo móvil, se alinea con la línea media longitudinal del fémur, tomando como centro de reposo, a la rótula como reparo óseo. En un movimiento se procede a la aducción de la cadera que se quiere examinar. El registro. Se registra el ángulo formado entre la porción 0 y la porción final de la aducción. Los valores. Esta es la aducción, que es de 0 a 30 grados. Además de eso, hace flexión. La porción. El paciente en decúbito dorsal con el miembro inferior en porción 0 y con la pelvis estabilizada. Alineación del goniómetro. El goniómetro universal en 0 grados. El eje colocado sobre el trocante mayor. El brazo fijo se alinea con la línea media del bubis. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo. Movimiento. Se efectúa el movimiento de flexión de la cadera. El registro. Se registra el ángulo formado de la porción 0 con la porción final de la flexión. Los valores normales está de 0 a 140 grados. Ahora la extensión. La porción. El paciente en decúbito ventral con los miembros inferiores en porción 0, con la pelvis estabilizada. Se encuentra la alineación del goniómetro. El goniómetro universal en 0 grados. El eje colocado sobre el trocante mayor. El brazo fijo. El brazo fijo se alinea con la línea media del bubis. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del muslo. Los movimientos. Se efectúa el movimiento de la extensión de la cadera. El registro. Se registra el ángulo de la porción 0 con la porción final de la flexión. Y los valores normales se encuentran entre 0 a 10 grados. Además, hace rotación externa como interna. La porción. El paciente sentado con la pierna colocada en la rodilla en 90 grados de flexión. La alineación. El goniómetro universal en 0 grados. El eje colocado sobre el cóndilo de la rótula. El brazo fijo. El brazo fijo alineado con la línea media longitudinal de la pierna. El brazo móvil superpuesto sobre el brazo fijo.
está el registro. Se registra el ángulo formado de la rotación interna externa de 0 grados con la porción final del movimiento. Los valores. En los valores se encuentra la rotación externa, que es de 0 a 50 grados, y la rotación interna, que es de 0 a 140 grados. Está el goniómetro de la rodilla. Este hace flexión. La porción. El paciente del cúbito dorsal con los miembros inferiores en porción 0. La alineación del goniómetro. El goniómetro universal en 0 grados. El eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Está el brazo fijo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo el maleolo externo. En los movimientos se efectúa el movimiento de flexión de la rodilla. Además, se encuentra el registro. El registro se registra el ángulo formado sobre la porción 0 y la porción final de la flexión. Los valores normales están de 0 a 150 grados y 135 grados. La extensión. La porción. El paciente de cúbito ventral con los miembros inferiores en porción 0 y el fémur estabilizado con una almohada. La alineación del goniómetro. El goniómetro universal en 0 grados. Eje colocado sobre el cóndilo femoral externo. Está el brazo fijo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal del muslo, tomando como reparo óseo el trocánter mayor. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como repaso óseo el maleolo externo. Movimiento. No es posible realizar la extensión. El registro. Se registra el ángulo formado entre la porción 0 con la porción final de la extensión. Y los valores normales está la extensión activa, que es de 0 grados, y la extensión pasiva, que es de 0 a 10 grados. Ahora el goniómetro del tobillo. La plantiflexión. En la plantiflexión, la porción. El paciente en decúbito ventral con la rodilla en 0 grados y el tobillo en 90 grados. La alineación. El goniómetro universal en 90 grados. El eje colocado con el maleolo externo. El brazo móvil. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna. El movimiento. Se efectúa el movimiento de la plantiflexión al tobillo. El registro. Se registra el ángulo de la porción 0 con la porción final del movimiento, que es decir, la plantiflexión. Los valores normales. Está la flexión, que es de 0 a 50 grados o de 0 a 50 grados también. La extensión, o también llamada como flexión dorsal. La porción. El paciente en decúbito ventral con la rodilla en 90 grados de flexión. La alineación del goniómetro. El goniómetro universal en 90 grados. El eje colocado entre el maleolo externo. El brazo fijo. El brazo fijo se alinea con la línea media longitudinal de la pierna, tomando como reparo óseo la cabeza del peroné. El brazo móvil. El brazo móvil se alinea con la línea media longitudinal del quinto metatarsiano. El movimiento. Se hace el movimiento de extensión o flexión dorsal al tobillo. El registro. Se registra el ángulo formado entre la porción 0 y la porción final de la flexión dorsal. Y por último están los valores normales, que es la extensión, que es de 0 a 20 grados, o también que es de 0 a 30 grados.